Hemos vuelto, es un nuevo capítulo. Hola Mafes. Hola Diego y hola Mafe. Pasamos el mes y el tiempo llegó. ¿Saben lo que significa? Sí, significa diversión, música y nada más. Bueno, sí, son musicales del cine, pero también análisis. ¿Y cuál es el de hoy? Hoy hablaremos de Los Miserables. Íbamos a entrar cantando, pero preferimos evitarles ese disgusto. Lo sentimos. Igual, aquí estamos con ustedes compartiéndoles todo nuestro conocimiento. Eso es cierto, pero paremos ya y ahora debemos comenzar. Bueno, vamos a Un segundo más. No olviden las redes, sobre todo Instagram. Síganos por allá y manténganse atentos de todo lo que publicamos. Muy pronto daremos el anuncio de nuestro propio musical. Claro, si comenzamos en un podcast, ¿quién quita que pronto hagamos un musical? Próximamente, solo en cines. O en Broadway. Bueno, ya vamos a comenzar con el capítulo de hoy. Como le dijimos anteriormente, hoy hablaremos de Los Miserables, un excelente musical que fue lanzado en el 2012 y fue ganador de varios premios. Así que sin más preámbulo, bienvenidos una vez más al Amanecer del Cine. Escuchas El Amanecer del Cine. Los Miserables es una película estrenada en 2012 marcada en el género del drama y de los musicales. Es una película protagonizada por, y me permito decirlo, un elencazo. Hablo de Hugh Jackman, Russell Crowe, Amanda Seyfried, Anne Hathaway, Eddie Redmayne, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, Daniel Huddlestone y George Blackden. ¡Diablos, señorita! Diego, tú me entiendes. ¿Qué nombres y qué elenco? Majestuoso, precioso, hermoso. Todos los adjetivos de apreciación y exaltación que puedan existir se los lleva el elenco de esta película. Confirmo. Uf, pero Diego, te noto como emocionado. Pido disculpas. Es solo que este es uno de mis musicales favoritos y no puedo esconderlo. Lo siento. Uno de ellos, pero entonces, ¿cuál es el número uno? Esa es una excelente pregunta. Y bueno, no sé. Déjenme pensarlo. Mientras tanto, vayan diciéndome ustedes cuál es su musical favorito. Bueno, la verdad, yo no tengo un musical favorito, así que díganme ustedes cuál me recomiendan. Pues mi musical favorito es Billy Elliot The Musical. Ya sé que para algunos puede ser un poco confuso porque cuando hablamos de Billy Elliot la mayoría de personas se remonta a la película que se estrenó en el 2002, pero en este caso estoy hablando de la adaptación musical de este filme que fue llevada al teatro en 2005. Puede ser, la verdad no he visto Billy Elliot, pero siento que valdría la pena darle un vistazo. De hecho, yo me vi el musical de Billy Elliot porque tenía entendido que Tom Holland hizo de Billy Elliot en ese musical, pero el que yo me vi, él no salía, pero igual me enamoré del musical. Entonces, bastante recomendado. Pero bueno, Diego, ¿ya pensaste? Sí, ya pensé, pero no sé qué elegir. Realmente no sé cuál elegir, así que solamente diré los que más me gustan. Y no hablo específicamente de musicales de cine, sino también de teatro. Por ejemplo, Sunday in the Park with George, Into the Woods, Sweeney Todd y West Side Story. Todas obras del gran, y me debo inclinar, maestro Stephen Sondheim. También Cats de T.S. Eliot, y por mencionar algunos de los que iniciaron el cambio generacional en Broadway, podría mencionar a Tic Tic Boom y Rent, ambos de Jonathan Larson, que en paz descanse. Y también, ¿cómo olvidar al grandísimo y máximo representante de los musicales en la actualidad, Lin-Manuel Miranda, con sus musicales Hamilton e In the Heights y sus producciones para Disney Encanto, Mary Poppins regresa realmente, y Moana? Bueno, en nuestro Instagram dejaremos algunas recomendaciones de musicales, pero ahora vamos de regreso a Los Miserables, porque sí, tiene un grandísimo elenco. ¿Pero de qué va la película? Bueno, Los Miserables cuenta la historia de John Valjean y su particular camino de redención, desde sus días como prisionero en una cárcel hasta convertirse con otra identidad en alcalde de una ciudad francesa. Es toda una travesía en la que Valjean se hará cargo de la hija ilegítima de Fantine, una mujer que es apresada después de ser obligada a prostituirse para poder ganar dinero con el que mantener a su criatura, mientras se enfrenta a las suspicacias de Javert, un inspector que cree conocer la verdadera identidad y el pasado de Valjean. Además, la película también relata los acontecimientos del suceso histórico conocido como la Insurrección de Junio. Sabiendo esto, ¿qué les parece si pasamos al análisis? Claro que sí. Hablemos primero del director Tom Hopper y de su visión para esta película.
Dirección. Tom Hooper, como lo mencionó Mafe 1, fue el director de Los Miserables, y esta fue la película que dirigió 2 años después de ganar el Oscar con la película El discurso del rey. De esta última sacó muchos elementos que aplicaría en Los Miserables, como el intentar apegarse a la realidad. En El discurso del rey lo notamos al ver que incluso un miembro de la realeza puede sufrir enfermedades como el tartamudeo, y en Los Miserables lo notamos en la forma de representar a la Francia del siglo XIX. También tomó la forma de transmitir emociones de una manera completamente fuerte utilizando los primeros planos. Esto está prácticamente calcado en ambas películas. Y por último, tomó una dinámica que él mismo describe como los polos opuestos de una misma persona. En El discurso del rey, esta dinámica es la relación entre Locke y el rey Jorge VI de Inglaterra. Y en Los Miserables es la relación entre Javert y Valjean. Pero si hablamos del estilo de Hooper, sus películas nos muestran que el director es un amante de los dramas de época. También que le encanta utilizar lentes gran angulares en los que, curiosamente, no utiliza todo el espacio que estos lentes le ofrecen para mostrar grupos de personas, sino que deja a un solo personaje en un espacio pequeño de la pantalla y hace que la mirada del espectador se dirija a otros lugares de la misma. Esto le da un estilo único que debe ir apoyado en gran medida por el director de fotografía. Ahora, Tom Hooper quería utilizar esta película para dejar un mensaje social. En 2012 el mundo entero estaba sumido en la violencia, en la recesión económica, y Hollywood pasaba por un duro momento con los directores de varias películas. Al notar todo esto, Hooper decidió llevar a la realidad lo que plantea Los Miserables, o sea, darle voz a los que lo necesitan, sean del lugar que sean, por muy miserables que sean, todos los necesitados deberían tener voz y luchar por sus ideales. Así que con esta visión específica y el estilo del que ya les hablé, la dirección de Los Miserables la hace una película brillante y atemporal. Bueno, lo hemos repetido en cientos de ocasiones, un buen director y una buena visión hacen una excelente película. Pero Los Miserables brilla por mucho más que solo su director. La calidad actoral que se pudo notar en la película fue majestuosa. Ya lo había mencionado y bueno, lo repito, la actuación es otro de los aspectos que hicieron y hacen a Los Miserables un excelente musical. Actuación. A ver, comencemos diciendo que en esta película tenemos como personajes principales a nombres muy reconocidos dentro de la industria del cine. Pero ahora vamos a hablar de los que podemos considerar como los 4 principales. En orden de aparición, Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway y Eddie Redmayne. Estos actores demostraron desde su primera aparición sus habilidades para representar a estos personajes con historias complejas. Por ejemplo, al obtener el papel, los actores se sometieron a arduas horas de trabajo y diversos cambios físicos para darle vida a sus personajes y lograr crear una interpretación memorable. Para el papel de Fantine, Anne Hathaway permitió que le cortaran el cabello frente a la cámara para unas escenas en las que su personaje vende su cabello. Hugh Jackman, por otro lado, perdió una cantidad extrema de peso para las escenas iniciales como Jean Valjean. Para lograr una apariencia demacrada, Jackman se comprometió con una dieta minimalista y entrenamientos intensos. Todo esto con el fin de mostrar una caracterización adecuada de la historia de los personajes y lo propuesto en el guión. En relación a la música, los actores contaban con libertad a la hora de hacer las interpretaciones musicales, lo que como resultado les dio más lugar para concentrarse en cómo presentaban a sus personajes. Y esto se vio reflejado directamente en los números más emocionales de las películas. Todo esto alcanzando la idea que el director tenía en mente de hacer algo innovador. En los momentos en los que estos personajes se encontraban en sus peores momentos, los actores pudieron representar esta agonía a tal punto que como espectador te sientes incómodo. Momentos tales como el soliloquio de Valjean y I Dream a Dream de Fantine, Javert's Suicides y Empty Chairs and Empty Tables de Marius.
Definitivamente se lucieron, y debo decirlo, es imposible ver la película sin conectar con al menos uno de los personajes principales. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el desarrollo del personaje de John, interpretado por Hugh Jackman. La evolución que tuvo su personaje fue muy interesante de ver y es una caracterización digna de admirar. Sí, la verdad, súper genial su interpretación. Hugh Jackman es un actor increíble que siempre es grato verlo traer este tipo de personajes a la vida. Pero oigan, ¿qué me dicen de Fantine? Este personaje dio su vida por su hija a pesar que ya ella misma se consideraba como un cadáver. Nunca abandonó la esperanza de una mejor vida para Cosette. Sí, me encantó mucho el papel que hizo Anne, lo cual de hecho le valió para ganar el Oscar con solamente 15 minutos en pantalla. ¿Y tú, Diego? ¿Con quién conectaste más o cuál es tu personaje favorito? Podría decir que el personaje que más me gusta y el personaje que se apega más a mi personalidad es Javert, porque siento que es alguien que sigue las leyes y las normas hasta el final, alguien que se apega al status quo y que se siente defraudado y completamente decepcionado de toda irrupción hacia él. Pero bueno, eso es un tema aparte, así que pasemos de la actuación y hablemos sobre lo tercero más importante de la película, la música. Diseño de sonido. El diseño de sonido y la musicalización de Los Miserables podría decirse que es el 70% de la película. Digo esto por una sencilla razón. El guión y los diálogos realizados de forma común prácticamente desaparecen para dar paso a una modalidad más apegada a la ópera y el teatro. Esto quiere decir que los actores no hablan sino que cantan. Un canto que de hecho fue realizado durante el rodaje. Explico. En muchos musicales se realiza una grabación y producción de las voces y de la música en un estudio aparte. Esto para facilitar las labores durante el rodaje y evitar que el elenco esté cantando durante días enteros. Así solamente deben realizar la mímica y en postproducción se sobrepone la voz y música grabada en el estudio. Pues esto no ocurrió en Los Miserables. Aunque sí se grabó en estudio la música, banda sonora y por supuesto las canciones y diálogos de los personajes, esto solo se hizo para darle un poco más de claridad al audio y lograr un completo entendimiento en el producto final. Aparte de esas cualidades, Los Miserables como película tiene bien marcados los tipos de canciones que componen un musical, las que hablan de la trama y las que van desarrollando los personajes. Y con este punto voy a cerrar, porque a cada personaje de la película se le otorgó un ritmo o melodía específica que caracteriza la personalidad del mismo y aparece en cada momento que el personaje se muestra. Por ejemplo, a Cosette de niña se le otorga una melodía que diría transmite inocencia. A Javert se le otorga una melodía que transmite decisión. A los posaderos se les otorga una melodía que transmite malicia. A Valjean se le otorga una melodía que transmite tanto oscuridad como luz. A Cosette adulta se le otorga una melodía que transmite amor, esperanza y paz. Una melodía que comparte por momentos con Marius. Y cómo olvidar a Fantine, que su melodía transmite tristeza, desesperanza, pero que al igual que su historia, culmina pacíficamente. Ahora bien, como dije antes, estas melodías van apareciendo cada que el personaje lo hace, solo que con leves modulaciones en el tono que dependerán del estado de ánimo o el momento en el que se encuentren. Así la película logra una transmisión de sentimientos y pensamientos más sencilla de entender por el espectador, que no depende únicamente de la letra de la canción. Bueno, Diego, en este punto creo que es totalmente necesario que hablemos del guión para que nuestros oyentes puedan entender todo lo que sigue, o al menos los que aún no ven la película. Dale, entonces demos la alerta de spoiler y avancemos. Se avecinan grandes spoilers en el amanecer del cine. Sigan con nosotros. Guión y desarrollo de personaje.
Basada en el libro de Los Miserables por Víctor Hugo, su adaptación al cine plantea una versión fresca pero con diversos matices que se encuentran en su versión literaria. El guión cuenta con referentes del libro, el cual tuvo una influencia muy importante, porque los actores lo tomaron como referencia para complementar con el guión las actitudes, ideas y objetivos de cada uno de sus personajes, con el fin de lograr mostrar al público autenticidad. De esta manera, el guión como tal nos plantea un escenario con referentes históricos, que no solo se encuentran narrados en los diálogos de los personajes, sino que también están reflejados en las letras de las canciones, yendo acorde con las situaciones que atraviesan los personajes, como la prostitución, los robos normalizados, la pobreza, la enfermedad y las injusticias sobre la sociedad, que los llevan a rebelarse como sus antepasados lo hicieron. Este guión y el filme, como tal, presenta una temática que trasciende generaciones, en donde los personajes luchan por sus ideales y están inspirados a pelear por las injusticias que sufren los demás, y se encuentran movidos por emociones como el amor, mostrando personajes que pelean por lo que creen y no se dan por vencidos. Es toda una tragedia esta película, pero no podemos hacer nada. Así es, o fue en la vida real. Pues sí, la historia y sus tragedias, y pensar que sin ellas la humanidad ni siquiera podría avanzar. Toda una paradoja, destruir para crear. Pero ya, no más pensamientos existenciales, vamos a seguir con el análisis. Cinematografía. ¿Qué decir de la cinematografía de Los Miserables? Bueno, diría que es de lo más sencillo de apreciar en la película porque su fotografía es exquisita y transmite a través de su oscuridad y suciedad esa sensación de miseria, destrucción, pobreza, desesperanza y soledad que nos muestran durante toda la película. Pero si vamos más allá y nos adentramos en aspectos técnicos de la fotografía, puedo resaltar varios puntos importantes, como son el uso constante de elementos recurrentes que indican lo que va a pasar en la historia más adelante. Esto lo vemos al iniciar la película mientras Jean Valjean camina por las montañas y tiene un crucifijo detrás de él, indicándonos que en tiempos de desesperanza encontrará refugio en Dios, lo cual es lo que sucede. También es importante decir que la película está llena de primeros y primerísimos primeros planos, que enfatizan muchísimo las emociones de los personajes, que combinados con una iluminación que dice mucho en la forma de resaltar algunos aspectos de los personajes, como por ejemplo cuando la luz les da directamente, significa o podría significar que los personajes buscan la bondad, y cuando los personajes están en las penumbras es cuando se están aferrando a su oscuridad. Esto nos desarrolla a los personajes mucho más allá del guión. El mejor ejemplo de esto es durante el soliloquio de Valjean, cuando decide dejar su vida e identidad de expresidiario atrás. En esta escena vemos a Valjean moverse de la luz hacia las sombras mientras se mantiene indeciso, y al final cuando toma la decisión se dirige a la luz y enfocan directamente al sol. De hecho, esta transmisión de sentimientos la notamos también por medio de las sombras de los actores ocasionadas por las luces duras o poco difusas que se utilizaron en la película. ¿A qué me refiero? A que cuando las sombras de los actores se hacían grandes y notorias significaba que los personajes estaban inmersos en sentimientos negativos, y cuando eran casi imperceptibles nos decían que ellos podían tener un futuro mejor. Otro elemento que notamos es que la cámara siempre se mantuvo en la mano. Esto realizado para darle más movilidad y ritmo a la película. Una película que por cierto tomó como inspiración algunas pinturas de la Revolución Francesa para representar la Revolución de Junio en la pantalla. Pero el arte no se hizo notar solamente ahí, ya que en la fotografía se utilizó muchísimo la geometría para enmarcar a los personajes y dirigir la atención hacia ellos. Ya para terminar, debo hacer referencia a las angulaciones, porque incluso ellas nos hablaban. La fotografía fue súper cuidada y por eso en la escena de Fantine cantando Lovely Ladies encontramos una transmisión de sentimientos y pensamientos a través de los ángulos. Doy ejemplos. Cuando Fantine duda en ceder a la prostitución o al bajo mundo, ella mira a las mujeres y lo muestran con un ángulo contrapicado, demostrándonos la superioridad que sentía sobre ellas. Pero al momento de ceder, comienzan a mostrarlas en un plano o ángulo neutro, lo que significa que al final las ve como iguales. De hecho, minutos después, en esa misma escena, cuando Fantine se entrega a la prostitución, se utilizan planos holandeses que nos muestran la locura del personaje antes de hacerlo. Lo que más me gustó definitivamente fue el uso de los cuadros o pinturas artísticas como inspiración en algunas de las escenas. Como les dije en algún capítulo anterior, me gusta mucho el arte y verlo reflejado aquí fue maravilloso. Es más, ya que estamos hablando del arte, analicemos un poco el diseño artístico de la película.
Diseño artístico. Presiento que ahora la emocionada será Mafe 2. Sí, yo también. Sigan así, nada más los estoy dejando. Ay, ya tú sabes que eso es con amor. Te queremos, Maf. Ajá, sí. En fin, el diseño del arte y vestuario de Los Miserables estuvo a cargo de Paco Delgado, quien ha trabajado en películas como The Danish Girl, que por cierto es protagonizada por Eddie Redmayne. Para Los Miserables, Delgado se enfocó en mostrar vestidos que iban acorde con la línea temporal en que se desarrolla la historia, es decir, en el siglo XIX, utilizando vestidos de la época, sombreros de plumas, de colores y chaquetas propias de la Francia en ese momento. Para Paco el vestuario consistía en ropa de verdad, no en disfraces, y se inspiró en pintores de la época como Eugene Delacroix y Francisco de Goya, para hacer diseños que reflejaran todas las clases sociales durante 33 años. Por otro lado, también tuvo muy presente que el desarrollo de cada uno de los personajes también estuviera reflejado en su vestuario. Por ejemplo, al ver a John Valjean salir de la cárcel, él se empezó a vestir con ropa que era más aceptada por la sociedad y con una paleta de colores más diversa. Asimismo, se enfocó en demostrar las diferentes clases sociales en los vestuarios, colocando a Cosette, quien no venía de una familia adinerada, con atuendos viejos y desgastados cuando era una niña. Por otro lado, el diseño de producción se basó en representar a Francia, grabando en las montañas y creando sets que apoyaran visualmente la narrativa y lo emotivo del filme, y también buscaban traer elementos reales a la pantalla, pero aportándole un toque único y personal que transmitiera algo más que la realidad. Y ahora, como sigo molesta, no los dejaré hablar y pasaremos a otra sección. Montaje. Bueno, vamos a ponerle seriedad a esto y sigamos. Mafe 1 nos va a hablar del montaje y Mafe 2 va a recapacitar sobre sus acciones. Para el montaje de Los Miserables vamos a continuar con un tema que hablamos en el episodio anterior y es sobre la forma en la que se hace un musical. En este caso la música entra antes del inicio del número o inicia a capela y a medida que el número va tomando más fuerza la melodía se une a la voz de los actores de manera gradual, dando a la secuencia la fluidez característica de una obra de teatro. Un pequeño detalle del montaje que pudo ser llevado a cabo de forma diferente son ciertos saltos de tiempo que se llevan a cabo en el primer acto de la película. Por ejemplo, cuando Fantine es despedida de su trabajo en la fábrica textil y se encuentra pasando un momento difícil al no tener cómo pagar la deuda de su hija. Desde el momento que ella corta su cabello para venderlo hasta que es rescatada por Valjean, esto pasa en diferentes tiempos, pero al momento de ser presentados, estos saltos no se muestran tan explícitamente como otros que se llevan a cabo en los otros actos de la película, que son marcados por Lockdown y sus reprises. En otras palabras, la unión de todos los elementos que mencionó Mafe formaron la película, haciéndola más interesante y un musical de completa calidad. Pero listo, varios personajes, una visión específica, aspectos técnicos y los demás elementos nos hablan de una forma y nos hacen preguntar ¿qué nos enseña esta película o cuál es el verdadero mensaje de ella? Creo que nunca le habíamos dado paso a esta sección de esta forma, pero bueno. El mensaje que nos deja esta película, su obra de teatro y libro en general, es claro y es que a pesar de todos los problemas y adversidades que enfrentamos como seres humanos, siempre hay un motivo para seguir adelante. Para Jean Valjean era poder dar ayuda a los que no tenían, así como la que él recibió en algún momento por parte de la iglesia. Para Fantine era la esperanza de ver a su hija de nuevo y darle una mejor vida. A fin de cuentas, a pesar de que la película nos hace entender que los miserables somos todos en algún momento de nuestras vidas, siempre existe una oportunidad de salir adelante y ser alguien mejor. Esta película tiene un mensaje que me parece muy valioso y que me encanta demasiado. Es simplemente la magia del cine. Una magia que vamos a apagar hablando de los datos detrás de cámara de Los Miserables. Datos curiosos. Bueno, empezamos con esto. Yo los voy a decir.
El día de hoy les traigo 3 datos y el primero, que es uno de los datos que encontré que me pareció muy interesante, es que el papel de Ponine originalmente estaba destinado a la cantante Taylor Swift. Sin embargo, el papel al final lo tuvo Samantha Parks, quien había interpretado a este personaje anteriormente en el teatro. El segundo dato que me pareció muy importante mencionar es que todas las canciones que se tocan en la película no son pregrabadas. Los actores interpretaron las canciones en vivo, pues el director quería que las emociones de los personajes se reflejaran lo más auténtico posible en la pantalla. Y el último dato que les tengo el día de hoy es que la película Los Miserables se tardó alrededor de 24 años en comenzarse a producir. Los Miserables primero se formó como un musical en teatro en 1980 y después de convertirse en un fenómeno mundial llegaron los planes para una adaptación cinematográfica. Ya alrededor de 1988, Alan Parker fue contactado para dirigir la adaptación, ya que él tenía historia en los musicales. Sin embargo, para 1991 Parker ya no estaba y Bruce Beresford firmó para dirigir, pero esta versión tampoco logró ganar impulso, y 2 décadas después Tom Hooper se une al proyecto y finalmente logra ponerlo en marcha. Estos son todos los datos que les traje el día de hoy. Perfecto, entonces ya que terminamos con los datos curiosos, podemos ir cerrando el capítulo de hoy, que creemos quedó un poco más largo de lo común. En efecto, puede que haya sido un capítulo largo, pero con muchísima información relevante y útil. Esperamos que todos ustedes que nos escuchen piensen igual, ya que hacemos esto con muchísimo amor. Pero debemos ir terminando, así que solo queda por pedirles que compartan este podcast con todos sus amigos, familiares, conocidos y gente del internet. Sería de mucha ayuda para nosotros. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y mantenerse atentos a nuestros contenidos. Nos pueden buscar como El Amanecer del Cine. Les agradecemos por todo y nos escuchamos en el próximo capítulo. Nosotros somos El Amanecer del Cine. Hasta la próxima. Chao, chao.